Mi esposa dijo que necesitaba algo de tiempo, así que le di el divorcio. Cuando pronuncié esas frías palabras, llenas de todo el dolor que ni siquiera sabía que era capaz de soportar, vi el mundo colapsar ante sus ojos. Congelada, como si acabara de despertar de un buen sueño y se diera cuenta de que la pesadilla era, en realidad, la realidad, balbuceaba tonterías, tratando desesperadamente de reconstruir lo que ella misma había destruido. Me quedé quieto, en silencio, viendo cómo ella se desmoronaba, y en ese momento entendí que ciertas traiciones son como cristales rotos, por mucho que intentemos recoger los pedazos, siempre habrá fragmentos invisibles que seguirán cortando por dentro. Todo empezó semanas antes, con señales sutiles que en su momento, cegado por la confianza, atribuí a la rutina, al cansancio o a las fantasías que nos creamos para no afrontar lo que tememos. Una sonrisa ausente, abrazos que parecían obligaciones, miradas que evitaban las mías. Intenté creer que eran fases, ciclos naturales del amor maduro, pero una parte instintiva de mí gritaba, se retorcía, como un animal enjaulado a punto de ser olvidado. No quería oírlo. No quería creerlo. Pero la traición tiene olor, tiene sabor, tiene presencia. Es una sombra que crece en las comisuras de los ojos, incluso cuando la luz está encendida. Necesito algo de tiempo, dijo, y yo, pensando que era nuestra oportunidad de luchar por nosotros mismos, le pregunté, casi suplicando, si eso era todo lo que quería. Ella asintió de manera tan convincente e hipócrita que por un momento estuve a punto de volver a engañarme. Pero esa noche, sola en el silencio de nuestro hogar, rodeada de recuerdos de años de dedicación, comencé a ver lo que siempre había estado frente a mí. El teléfono oculto, los mensajes borrados, las excusas poco convincentes, las ausencias cada vez más frecuentes. Cada detalle, cada fragmento olvidado, ahora tenía sentido como piezas de un cruel rompecabezas que revelaba una imagen que nunca quise armar. Así que decidí no darle un respiro. Decidí liberarla. Liberarme de la ilusión de que ella todavía me pertenecía, de que todavía había respeto entre nosotros. Programé el divorcio sin dudarlo, sin discusiones, sin lágrimas. Cuando recibió los papeles, el shock en su rostro confirmó lo que yo ya sabía, ella nunca pensó que yo tendría el coraje de reaccionar, que no le rogaría que se quedara, que no me arrastraría por un amor que, para ella, ya estaba muerto. Las lágrimas llegaron demasiado tarde. Las súplicas, los discursos apasionados, las promesas de cambio, todo sonaba falso, como una obra de teatro montada para salvar lo que, para ella, nunca había sido más que una conveniencia. Pero lo que no sabía, lo que nunca pudo predecir, era que la vida pasa factura. Y el precio, para algunos, es mucho más alto que el de un simple corazón roto. En los días siguientes, intentó desesperadamente mantener las apariencias, como si todavía tuviera el control de la narrativa. Pero uno a uno, sus pilares comenzaron a desmoronarse. Los amigos en común se convirtieron en rostros distantes, los silencios incómodos se apoderaron de las conversaciones, e incluso aquellos que ella consideraba incondicionalmente a su lado comenzaron a mirarla con recelo y desprecio. El amante que pensaba que era su nuevo comienzo resultó ser un fantasma, alguien que nunca prometió quedarse después de que lo nuevo desapareciera. No solo desapareció, sino que se aseguró de lavarse las manos de cualquier responsabilidad, dejándola sola para enfrentar el abismo que cavó con sus propias manos. La humillación fue silenciosa al principio, pero pronto se hizo pública. Reuniones familiares, fiestas de amigos, redes sociales, en todas partes, el brillo que alguna vez tuvo se desvaneció rápidamente. Su imagen, construida con tanto mimo a lo largo de los años, se veía ahora bajo otra luz, la de alguien que traicionó, engañó y lo perdió todo por una ilusión barata. Sin embargo, lo que más le dolió no fue el abandono, ni la soledad, ni siquiera la vergüenza. Fue darme cuenta de que, a diferencia de ella, yo no solo sobreviví, sino que florecí. Mientras ella se hundía en su propio fango de arrepentimiento, mi vida seguía. No porque hubiera planeado una venganza, sino porque, al liberarme de la mentira, encontré de nuevo al hombre que era antes de ser silenciosamente destruido. La libertad de ser honesto conmigo mismo me ha brindado oportunidades que nunca habría tenido mientras cargaba con el peso de un amor unilateral. Una nueva carrera, nuevas amistades, nuevas pasiones. Inevitablemente, un nuevo amor, un amor que nació de la verdad, de la complicidad y no de la obligación o la culpa. Recuerdo un día concreto, meses después de todo.
Estaba caminando por la plaza central de la ciudad, de la mano de alguien que me miraba como si fuera el universo entero, y al doblar la esquina, la vi. Sentada sola en un banco, con la mirada perdida, sosteniendo un celular como esperando una llamada que nunca llegará. Nuestros ojos se encontraron por un breve momento, y en esa mirada había de todo: dolor, arrepentimiento, anhelo, desesperación. Pero ya no hubo más amor. No de mí. No me detuve. No lo dudé. Avancé con la cabeza en alto y el corazón alegre. Ella quedó atrás, atrapada en un pasado que ya no podía tocar. Y fue allí donde entendí, definitivamente, que a veces la verdadera venganza es simplemente ser feliz. Pero la historia que crees conocer es solo la superficie. Lo que pasó el día que solicité el divorcio, las palabras exactas que se dijeron, las dolorosas verdades que se revelaron y el shock que hizo que ese momento fuera inolvidable para todos los involucrados, todo esto va mucho más allá de una simple separación. Hay una verdad, un detalle cruel y silencioso, que convirtió esa firma en un punto de inflexión en su vida y que selló para siempre su destino de una manera que ni siquiera podía imaginar en sus peores pesadillas. Y créeme, cuando lo sepas, qué pasó exactamente después de que ella suplicó de rodillas que lo devolviera, te darás cuenta de que esta historia es mucho más que una traición. Se trata de justicia. Sobre la reconstrucción. Y de cómo, a veces, la vida sabe exactamente cómo hacer que quienes cometen errores paguen el precio. Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias que escuchas son ficticias, pero contienen una poderosa verdad: la traición destruye vidas, corroe familias y deja profundas cicatrices. Nuestro objetivo es mostrar, a través de intensas historias, el amargo precio de la deslealtad. Prepárate ahora para sumergirte en una impactante historia que despertará tus emociones y tu percepción de confianza y amor. Empecemos. David e Isabella parecían haber sido diseñados el uno para el otro. Desde el principio, algo en ellos coincidía casi instintivamente, como si fueran dos fragmentos finalmente encontrados en medio del caos de la vida. David era un hombre de presencia firme y mirada acogedora, de esos que no necesitaban alzar la voz para ser escuchados. Había trabajado durante años como directivo en una empresa de tecnología, siempre equilibrando su ambición profesional con una dedicación silenciosa a su familia. Sus ojos verdes, siempre atentos, revelaban un alma que amaba profundamente sin necesidad de anunciarlo al mundo. Isabella, por otra parte, era el huracán manso. Dueña de una belleza serena y de una inteligencia que alegraba cualquier ambiente, conquistaba con su risa fácil y la actitud de quien sabe exactamente hacia dónde se dirige. Licenciada en arquitectura, dividía sus días entre proyectos desafiantes y momentos hogareños que siempre terminaban en risas, abrazos y sueños compartidos. Construyeron juntos una vida sólida, de esas que desde fuera parecían inquebrantables. La boda, celebrada con una fiesta sencilla pero llena de significado, simbolizó más que una unión, fue el comienzo de una promesa de eternidad. David e Isabella cultivaron esa relación con paciencia y cuidado, respetando las individualidades, apoyando los logros, compartiendo los reveses. Compraron una casa con una fachada luminosa y grandes ventanales, donde cada habitación contaba una historia de ellos dos. La cocina llena de notas pegadas a la nevera, el salón con un sofá desgastado donde tantas noches transcurrieron entre películas, palomitas y discusiones tontas sobre cuál era el mejor final de temporada de alguna serie. Todo allí destilaba complicidad. A lo largo de los años, han moldeado una rutina cómoda. A David le gustaban las mañanas tranquilas, el olor a café llenando la casa mientras él leía las noticias e Isabella cuidaba las plantas del porche. Los sábados era casi un ritual salir juntos al mercado, incluso cuando no necesitábamos nada urgente. Fue el placer de estar ahí, de compartir hasta el más simple gesto, lo que hizo que todo tuviera sentido. Por las noches, tras largas jornadas de trabajo, las reuniones en el balcón, regadas con vino barato y conversaciones interminables, se convertían en pequeños islotes de felicidad donde reconectaban, donde recordaban quiénes eran antes de que las obligaciones y las presiones externas intentaran tragarse lo que habían construido. Con el tiempo, la pasión ardiente de los primeros años se transformó en algo más maduro. Un amor de raíces profundas, silencioso y confortable, que no necesitaba grandes manifestaciones públicas para existir. El simple intercambio de miradas durante una cena familiar decía más que cualquier declaración llamativa en las redes sociales.
David admiraba la forma en que Isabella lograba ser práctica y soñadora al mismo tiempo, como su voz suavizaba los días más difíciles y su presencia hacía más liviano incluso lo que parecía insoportable. Isabella, por su parte, vio en David una fuerza serena, alguien en quien podía confiar sin reservas, que sabía escuchar sin juzgar y aconsejar sin arrogancia. No era una vida de cuento de hadas. Hubo peleas, como en cualquier relación real, y hubo momentos en que ambos se sintieron cansados, irritados e incluso desconectados. Pero siempre la base parecía sólida. La casa, con sus paredes repletas de fotografías de viajes y recuerdos, era testimonio vivo de que, a pesar de las tormentas, siempre encontraban el camino de regreso el uno al otro. Y eso era lo que David creía con todo su ser, que al final del día, después de las peleas y las palabras duras, después de las ausencias involuntarias y los días pesados, eran, y serían siempre, el hogar del otro. Cuando Isabella empezó a hablar de necesitar espacio, de repensar algunas cosas, David sintió un incómodo frío en el estómago, pero rápidamente lo alejó. Prefería creer que se trataba solo de una fase, fruto del estrés del trabajo, de los cambios recientes, tal vez incluso de alguna crisis interna que pronto pasaría. No se permitió hundirse en la sospecha, no porque fuera ingenuo, sino porque su naturaleza le hacía creer lo mejor de las personas, especialmente lo mejor de ella. Entendí que el amor a veces requiere paciencia y confianza. Y David, hasta donde él sabía, tenía mucho de ambos. En las reuniones familiares, Isabella todavía le sonreía de esa manera que solo ellos conocían. En las noches en casa, ella todavía lo abrazaba, aunque de forma un poco más mecánica, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. David lo vio, lo sintió, pero lo ignoró. No por debilidad, sino porque el amor que le tenía era tan grande que prefirió soportar solo la angustia de una separación gradual antes que correr el riesgo de forzar una separación definitiva. Cada vez que la veía perdida en sus silenciosos ensueños, intentaba convencerse de que era temporal, que pronto ella volvería a ser la misma, que volverían a reír juntos, sin ese peso invisible flotando en el aire. Amigos cercanos, poco a poco, empezaron a comentar que Isabella era más reservada, que siempre parecía tener prisa por salir de las reuniones, que ya no hablaba de sus proyectos con el entusiasmo habitual. David escuchó los comentarios con una sonrisa tranquila, evitando dejar ver la pequeña chispa de inquietud que se encendía en su pecho. En casa seguía siendo el marido atento, el compañero que preparaba la cena en los días difíciles, que enviaba mensajes en plena jornada laboral solo para decir que estaba pensando en ella. Isabella, a su vez, correspondió con gestos mínimos y sutiles, pero suficientes para mantener viva la esperanza de que todo todavía estaba bajo control. En los días en que la tristeza parecía más difícil de contener, David se refugiaba en los recuerdos. Mentalmente volvía al primer viaje que hicieron juntos, a los momentos en los que bailaban torpemente en el salón sin música, a las madrugadas en las que dormitaban acurrucados en el sofá. Cada recuerdo era un recordatorio silencioso de que habían construido algo demasiado grande para ser sacudido por una simple agitación pasajera. Eso es lo que él creía. En eso estaba apostando todo su corazón. El pedido de un rato llegó en una tarde cualquiera, sin previo aviso, sin señales extraordinarias. Estaban sentados a la mesa, tomando café, hablando de banalidades, cuando Isabella dejó la taza y, con la voz entrecortada, dijo que necesitaba respirar, necesitaba entenderse a sí misma, necesitaba espacio. David, abrumado por un sentimiento de irrealidad, se limitó a sentir, sin hacer preguntas, sin protestar. El miedo, la duda, el dolor, todo se le quedó atrapado en la garganta, como si una parte de él se negara a procesar lo que estaba sucediendo. En los días siguientes, David intentó actuar con naturalidad. Continuó con sus rutinas, siguió sonriendo, siguió creyendo que, al respetar el espacio que ella pedía, él también estaría construyendo el puente para traerla de regreso. En sus momentos de soledad, cuando la casa parecía demasiado grande y vacía, todavía se aferraba a la esperanza de que esto fuera solo una ruptura, no un final. Nunca, ni en sus más oscuras pesadillas, consideró que el espacio que ella pedía pudiera ser ocupado por alguien que no fuera él. Isabella, en ese momento, parecía aún más ausente. Sus visitas se hicieron breves, sus toques escasos, sus sonrisas ensayadas. Pero David persistió. Quería creer. Necesitaba creer.
porque reconocer otra posibilidad sería como admitir que toda la historia que construyeron juntos había sido solo un capítulo frágil, a punto de desmoronarse ante la primera tormenta seria. Y no estaba preparado para lidiar con la idea de que la persona por la que había apostado toda su vida podría, en el fondo, ya haber elegido un camino que no lo incluía a él. La vida, sin embargo, no perdona la inocencia prolongada. Pronto, las verdades comenzarían a desenredarse ante David como un hilo que, una vez tirado, ya no se puede detener. Cada gesto, cada palabra, cada mirada que ahora ignoraba por amor, se revelaría por completo. Y, cuando finalmente te enfrentes a la realidad, comprenderás que no siempre que pides es un grito de ayuda. A veces es solo el presagio silencioso de una decisión ya tomada. Lo que David aún no sabía, lo que ningún gesto suyo revelaba del todo, era que, pronto, toda su vida cambiaría abruptamente. Y no solo por la inevitable separación, sino por algo mucho más grande, algo que dejaría marcas permanentes en todos los que nos rodean, algo que destruiría no solo el amor, sino también el orgullo, la imagen y la confianza. Un giro que haría que Isabella, durante mucho tiempo, deseara haber tomado decisiones diferentes, pero ahora era demasiado tarde para cambiar. El tiempo pareció fluir de manera extraña desde la solicitud de espacio. Los días se prolongaban pesadamente y las noches se volvían tortuosas, compuestas de horas vacías y pensamientos repetitivos que martillaban la cabeza de David como gotas incesantes corroyendo una roca. Intentó mantenerse firme, respetar el pedido de Isabella, fingir que el agujero que se estaba abriendo entre ellos era solo una fase, un cruce en seco antes del reencuentro. Pero había algo en el aire, algo que no podía nombrar, un cambio imperceptible que hacía que todo fuera más frío, más seco, más distante. Ella venía a casa esporádicamente, siempre con prisa, aduciendo compromisos, cansancio, obligaciones de último momento. Los abrazos fueron corteses, los besos formales. Cada vez que ella se marchaba, David permanecía inmóvil en la puerta, observando cómo el coche se alejaba hasta desaparecer en el horizonte, sintiendo como si cada arranque le quitara una parte invisible de él. En el trabajo, la concentración disminuyó. Las reuniones se convirtieron en un borrón de voces distantes y las tareas rutinarias parecían requerir un esfuerzo sobrehumano. Los amigos cercanos empezaron a notar el desaliento, pero David, con una sonrisa forzada, siempre encontraba excusas, demasiado trabajo, problemas de salud, preocupaciones por su familia. Nadie sabía del pedido de espacio, nadie sabía del creciente sentimiento de vacío que consumía cada parte de su vida. Cuando llegó a casa, no encontró un hogar, sino un monumento silencioso a todo lo que se le escapaba de las manos. Las cenas en la mesa se convirtieron en meriendas improvisadas frente al televisor. Las noches en el balcón dieron paso a madrugadas solitarias, mirando al techo, escuchando el propio corazón latir a un ritmo doloroso. El sentimiento de insuficiencia creció. Cada mensaje de Isabella fue analizado en detalle, buscando pistas ocultas, lagunas que indicaran lo que realmente estaba pasando. Las respuestas fueron breves, las llamadas breves, las reuniones formales. Aún así, David insistió en creer que ella necesitaba tiempo para encontrar el camino de regreso, que todo aquello era solo una prueba cruel de la que saldrían más fuertes. Era esta creencia la que lo mantenía, la que lo hacía seguir ordenando la casa, preparando cenas que muchas veces terminaban intactas en el refrigerador, manteniendo viva la ilusión de que, en cualquier momento, ella tocaría la puerta con su habitual sonrisa y le diría que lo extrañaba. Entonces llegó la noche en que todo empezó a desmoronarse irreversiblemente. Isabella dijo que no podía pasar el fin de semana con él, alegando que había un retiro de arquitectura en otra ciudad, una oportunidad de oro para ampliar sus contactos y desarrollar nuevos proyectos. David sonrió y la apoyó, aunque en su interior se encendió una pequeña chispa de desconfianza. Fue algo tan fuera de lugar, tan abrupto, que sonó extraño. Pero apartó la duda, como tantas otras veces, eligiendo confiar, eligiendo creer. Se despidió de ella con un largo beso y un fuerte abrazo, como si, inconscientemente, supiera que ese gesto sería el último aún lleno de amor sincero. Las horas transcurrieron lentamente y, esa noche, la soledad parecía más aguda que nunca. David intentó distraerse con películas, libros e incluso tareas domésticas, pero nada podía calmar la creciente inquietud en su interior. Por impulso decidió salir a caminar. El aire fresco de la noche parecía prometer algún alivio, un descanso para su mente exhausta.
Vagó por las calles desiertas durante horas, tratando de encontrar la paz en medio del caos interior. Cuando regresó a casa, exhausto y sudoroso, encontró un pequeño arete de plata en el piso de la sala, que reconoció de inmediato. No era suyo. No era el de Isabella. Era diferente, moderno, algo que nunca antes había visto en casa. Un escalofrío recorrió su espalda. Trató de racionalizarlo, tal vez era de ella y nunca se dio cuenta. Tal vez era viejo, perdido en algún rincón oscuro. Pero el corazón, ese traidor silencioso, ya sabía que no lo era. Esa noche pasó en vano. Y a la mañana siguiente, una fuerza nueva y desesperada surgió en su interior. Cogió el teléfono y empezó a buscar en redes sociales, grupos de amigos, eventos en la ciudad. Quería encontrar alguna pista, algo que calmara su mente o confirmara sus peores temores. No pasó mucho tiempo para encontrar fotos de un evento en el centro cultural de la ciudad, supuestamente restringido a arquitectos invitados. Y allí estaba Isabella, riendo junto a un hombre que David nunca había visto antes. Un hombre que la miraba de una manera que ella no se había permitido mirar desde hacía mucho tiempo. Sus ojos, sin embargo, fueron lo que hundió más profundamente la daga. Había una ligereza allí, una felicidad, una libertad que David no había visto en mucho tiempo y, peor aún, que sabía que no estaba dirigida a él. Pasó todo el día luchando contra el impulso de llamarla, de confrontarla, de exigirle explicaciones. Pero algo más fuerte lo detuvo, el deseo desesperado de estar seguro, de no cometer una injusticia basada únicamente en suposiciones. Entonces decidió esperar. Esperando el momento adecuado, el inevitable desliz que sacaría a la luz la verdad que ya sangraba en sus entrañas. Cuando Isabella regresó a casa el domingo por la noche, actuó como si todo fuera normal. Dijo que el retiro había sido agotador pero productivo y que necesitaba una ducha antes de irse a dormir. David se limitó a sentir, observando cada gesto, cada palabra, cada respiración, como un investigador analizando la escena de un crimen sabiendo ya que el criminal está entre ellos. Durante la semana las ausencias se hicieron más frecuentes. Cenas canceladas, mensajes sin respuesta, llamadas telefónicas ignoradas. David ya no tenía dudas, solo esperaba el golpe final, el momento en que la fachada se desmoronara por completo. Y se corrió brutalmente, sin ceremonias. Un viernes por la tarde decidió salir temprano del trabajo, una necesidad casi instintiva de regresar a casa, para confirmar lo que ya sabía en el fondo de su alma. Estacionó el auto en la calle trasera, caminó silenciosamente hacia la puerta y, al entrar, escuchó voces apagadas provenientes de la sala de estar. Él reconoció el de ella inmediatamente, pero el otro, masculino, era nuevo. Se acercó en silencio, con el corazón acelerado, el estómago revuelto, y lo que vio al otro lado de la habitación le heló la sangre. Isabella, su esposa, su amor, su compañera de vida, estaba en brazos de otro hombre. La sonrisa que ella le había negado durante semanas ahora le llegó sin reservas. El contacto que se había vuelto mecánico entre ellos era allí espontáneo, vibrante, vivo. David yació allí durante unos segundos que parecieron una eternidad, sin poder moverse, sin poder respirar. Cada fibra de su ser quería gritar, romperlo todo, exigir respuestas, pero sabía que sería inútil. La traición estaba ahí, desnuda y cruda, y no había palabras que pudieran borrar esa imagen grabada para siempre en su memoria. Sin hacer ruido, David se alejó, salió de la casa y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo moría en su interior. La duda, la esperanza, el amor, todo se disolvió en un silencio pesado que parecía sofocar el aire. Se sentó en el coche, miró fijamente el volante durante interminables minutos, tratando de entender exactamente cuándo había perdido a Isabella. Y, más aún, en qué momento se había perdido. Sabía que el descubrimiento era solo el comienzo. Que lo que vendría después sería aún más devastador. Porque lo que había detrás de esa traición, lo que Isabella aún ocultaba, era algo que no solo destrozaría lo que quedaba del amor de David, sino que también desmantelaría, pieza a pieza, la imagen que él tenía de ella, y la vida misma que construyeron juntos. David permaneció inmóvil durante mucho tiempo después de ver eso. No fue solo la traición, fue la brutal comprensión de que todo lo que había nutrido y defendido durante tanto tiempo ahora estaba hecho añicos ante sus ojos. Amor, confianza, planes, todo reducido a fragmentos sin sentido.
Condujo sin rumbo por las calles oscuras, con la mente alborotada, tratando de entender cómo avanzar a partir de ese punto. Una furia fría creció en su pecho, no la explosión incontrolada que muchos esperarían, sino una determinación silenciosa de no permitir que este sufrimiento pasara desapercibido. A la mañana siguiente, mientras Isabella todavía creía que su pequeño mundo de mentiras estaba intacto, David dio el primer paso para cambiar el rumbo. Aquella lluviosa tarde de domingo apareció ella, sonriendo nerviosamente, llevando consigo una caja de pastelitos como si el dulzor artificial pudiera tapar el verdadero amargor que se había instalado entre ellos. David abrió la puerta y la dejó entrar sin decir una palabra, con los ojos fijos en ella de una manera que la hizo dudar por un segundo. Se sentaron a la mesa y el silencio era casi tangible, como si un tercer elemento estuviera presente, tensando el aire entre ellos. Isabella intentó llenar el vacío con conversaciones superficiales sobre trabajo, nuevos proyectos, sueños futuros, mientras David se limitaba a observar, midiendo cada palabra, cada sonrisa forzada, cada gesto nervioso. Finalmente, se reclinó en su silla, se cruzó de brazos y, en voz tan baja que parecía venir de un abismo, dijo que lo sabía. No hubo necesidad de dar más detalles. El cambio inmediato en su rostro, la contracción involuntaria de sus músculos faciales, la desesperación que surgió en sus ojos marrones, dijeron todo lo que había que decir. Isabella tartamudeó, intentó negarlo, intentó minimizarlo, pero la silenciosa firmeza de David la obligó a afrontar la realidad. Comenzó a llorar, lágrimas espesas que fluían incontrolablemente, balbuceando excusas inconexas, tratando de aferrarse a justificaciones vacías. Dijo que estaba confundida, que no lo planeó, que fue algo que pasó sin querer. David se limitó a escucharla, sin mover un músculo, sin interrumpir, como quien presencia el inevitable derrumbe de un edificio en ruinas. Cuando el llanto se convirtió en un sollozo incontrolable, David se levantó tranquilamente y colocó un sobre la mesa. Dentro había copias de conversaciones, fotografías, pruebas irrefutables de que no se trataba de una simple traición ocasional, sino de algo planeado, cultivado en secreto durante semanas, tal vez meses. Isabella miró el sobre como si fuera un arma, una sentencia de muerte, y comprendió, en ese momento, que ya no quedaba nada que pudiera salvarse. Luego habló, cada palabra saliendo de su boca con precisión quirúrgica, cortando más profundamente que cualquier grito. Dijo que estaba pidiendo el divorcio. Dijo que ya no era su deber intentar salvarla de sí misma. Y, más aún, dijo que, a partir de ese momento, afrontaría sola las consecuencias de lo que había provocado. Isabella intentó levantarse, intentó seguirlo mientras él se alejaba, pero sus piernas no parecían obedecer. Se quedó allí, de pie en medio de la habitación, temblando, observando al hombre que había sido su ancla desaparecer por el pasillo. Sabía que perder a David era terrible. Pero todavía no sabía que esto era solo el comienzo del verdadero infierno. En los días siguientes, la vida de Isabella comenzó a desmoronarse de una manera que nunca podría haber predicho. Los amigos en común, aquellos en quienes confiaba para que la apoyaran, comenzaron a alejarse. Las invitaciones a eventos se cancelaron silenciosamente y las llamadas quedaron sin respuesta. Poco a poco se dio cuenta de que su historia, su error, se había extendido como la pólvora, quemando los puentes que creía inquebrantables. La gente susurraba entre bastidores, lanzaba miradas críticas, evitaba su contacto, su presencia. Ella, que alguna vez fue vista como una mujer admirable, fuerte y carismática, ahora era blanco de lástima y desprecio. En el trabajo, la situación también se estaba deteriorando rápidamente. Los colegas que alguna vez la admiraron ahora la trataban con frialdad profesional. Los proyectos comenzaron a transferirse a otros, las reuniones se realizaron sin su presencia. Incluso su jefe, que alguna vez fue su mayor apoyo, comenzó a evitarla en los pasillos. Isabella sintió que el aislamiento crecía a su alrededor, una barrera invisible que la separaba del mundo que alguna vez fue suyo. Un error, una elección irreflexiva, y todo lo que había construido con tanto esfuerzo se le estaba escapando por las grietas de las manos. En casa, la soledad era aún más brutal. El vacío de la ausencia de David era como un eco incesante, recordándole en cada momento lo que había perdido. Intentó acercarse a viejos amigos, intentó justificar sus acciones, minimizar lo sucedido, pero ya era demasiado tarde. Una mancha había quedado grabada en su reputación, una herida que ni siquiera el tiempo sería capaz de sanar.
Los mensajes de texto quedaron sin respuesta. Las redes sociales, que alguna vez estuvieron llenas de cálidas interacciones, ahora eran un páramo de silencio y exclusión. Y entonces llegó el golpe final, el que sellaría definitivamente su destino. En una tarde gris, al visitar la casa de sus padres, fue recibida con miradas frías y palabras amargas. Ellos ya lo sabían. No a través de rumores, no a través de chismes, sino a través de sus propias acciones, que les llegaron a través de conocidos de la familia. Su padre, un hombre de principios estrictos, la miró a los ojos con una tristeza devastadora y le dijo que había criado a una hija para honrar sus compromisos, no para destruirlos. Su madre, llorando, apenas podía mirarla. Isabella, atónita, intentó explicarse, intentó buscar compasión, pero solo encontró una puerta cerrada y un silencio que dolía más que cualquier grito de desaprobación. Esa noche, acostada en su cama vacía, mirando el techo oscuro, Isabella finalmente comprendió el alcance de su ruina. No fue solo la pérdida del matrimonio, no fue solo la pérdida de David. Fue la pérdida de su identidad, su posición, su respeto. Todo lo que alguna vez fue ahora era solo un recuerdo vergonzoso a los ojos de quienes la conocían. El precio de su elección no fue solo la soledad. Fue un completo exilio de la vida que ella construyó, una condena al olvido social, a la cruel indiferencia de quienes alguna vez la celebraron. Mientras tanto, David silenciosamente reconstruyó su vida. Sin prisas, sin ira, sino con una serenidad renovada, como quien renace después del incendio. Sin necesidad de pronunciar una palabra contra Isabella, sin necesidad de destruir directamente lo que ella era, simplemente dejó que el mundo viera lo que necesitaba ver. La verdad, desnuda y cruda, se encargó del resto. Y así él siguió adelante, mientras ella, parada en el mismo lugar, enfrentaba el peso insoportable de sus propias decisiones. Pero incluso en las profundidades del abismo donde ahora se encontraba Isabella, todavía había una última pieza, una revelación final de la que ella no era consciente. Algo que, cuando saliera a la luz, no solo confirmaría la devastación que ya sentía, sino que le haría comprender que algunas pérdidas son irreversibles porque en realidad vienen como justicia pura e implacable. El otoño ya se estaba apoderando de las calles, tiñendo las aceras de tonos cobrizos y óxido, como si la propia naturaleza fuera la encargada de simbolizar el inevitable fin del ciclo que habían vivido David e Isabella. Los vientos fríos que soplaban entre los árboles parecían hacer eco del vacío que ahora llenaba los espacios que alguna vez estuvieron ocupados por la cómoda presencia de un amor seguro. David siguió adelante, sus días llenos de reconstrucción silenciosa, inmerso en nuevos proyectos, rodeado de gente nueva, mientras Isabella se marchitaba lentamente entre las ruinas que ella misma ayudó a construir. La vida, implacable e indiferente, había movido sus pedazos de manera cruel y definitiva. Sin ningún lugar a donde huir, Isabella trató de buscar alivio en la única persona que todavía le resultaba familiar, David. Después de semanas de aislamiento y puertas cerradas, finalmente encontró el coraje para buscarlo. No estaba segura de qué decir, qué esperar, pero la necesidad de verlo, de intentar algún tipo de redención, era más fuerte que la vergüenza que la carcomía. Eligió un café discreto, alejado de miradas familiares, envió un mensaje breve, casi desesperado, y esperó, contemplando la fina lluvia que corría por los cristales del establecimiento como pequeñas lágrimas silenciosas. David llegó con rostro tranquilo, postura erguida, vestido con una chaqueta oscura que le daba un aire aún más distante. Sus ojos ya no reflejaban el dolor crudo del descubrimiento, ni la furia latente de la traición. Allí solo había un frío desapego, una firmeza que Isabella reconoció inmediatamente como algo que ya no podía revertirse. Se sentó frente a ella sin prisas, se cruzó de brazos y esperó a que ella empezara a hablar. Isabella, con voz temblorosa, intentó explicar lo inexplicable. Habló de confusión, de soledad, de viejos deseos no resueltos. Ella le suplicó que la escuchara, que comprendiera que, a pesar de todo, todavía había amor. David permaneció en silencio, solo mirándola con mirada firme, como quien escucha una historia que ya conoce el final y sabe que nada de lo que se diga puede cambiar la verdad de los hechos. Cuando finalmente dejó de hablar, agotada por sus propias lágrimas, fue él quien rompió el silencio con una voz tan tranquila que sonó como un susurro. No solo me perdiste a mí, dijo, te perdiste a ti mismo. Las palabras flotaron en el aire, agudas, irrevocables. Isabella intentó protestar, pero David continuó, implacable en su serenidad.
Dijo que lo sabía todo mucho antes de verla con otro hombre, que ya había notado la distancia, las mentiras mal disimuladas, las excusas poco convincentes. Dijo que eligió esperar, darle la oportunidad de ser honesta, de luchar por lo que tenían, pero que ella eligió el camino más fácil y cobarde. Destruiste lo único verdadero que tenías, concluyó levantándose y dejando una nota en la mesa para pagar el café. No miró hacia atrás cuando se fue, dejando a Isabella sola con su vergüenza y arrepentimiento. Afuera empezó a llover y ella se sentó allí, sintiendo que la vida se le escapaba entre los dedos una vez más. Todavía no sabía que esa sería solo la primera herida profunda de ese encuentro. Días después, durante una reunión improvisada con excompañeros de trabajo, Isabella recibió la noticia que la aplastaría de una vez por todas. La empresa donde trabajaba, presionada por el deterioro de su imagen pública, decidió despedirla bajo la justificación de reestructuración interna. Sin posición, sin amigos, sin el apoyo de su familia, se encontró a la deriva, náufraga en un mar de arrepentimiento y desprecio. La desesperación se apoderó de Isabella de una manera que nunca había experimentado. Intentó buscar apoyo entre viejos conocidos, pero descubrió que, donde antes había puertas abiertas, ahora solo había muros y distancias insalvables. Llamadas telefónicas no devueltas, mensajes ignorados, invitaciones rechazadas. Era como si se hubiera vuelto invisible o, peor aún, desagradable. Su única compañía constante era el silencio y el sabor amargo de sus propias decisiones equivocadas. Una tarde, impulsada por un último impulso de reencontrarse, Isabella fue a casa de sus padres, solo para encontrar un cambio aún más brutal: sus cosas estaban empaquetadas en cajas en el garaje. Su padre, con la mirada endurecida, le explicó que sería mejor para todos que ella siguiera su camino sola. Que en casa no había lugar para la traición, para el deshonor. Su madre, acurrucada en un rincón de la habitación, lloraba suavemente, incapaz de intervenir. Isabella no tuvo el coraje de objetar. Sabía que había cruzado líneas que nunca podrían borrarse. Tomó sus cajas sin decir palabra y dejó atrás no solo una casa, sino toda una historia de pertenencia que ahora le era negada. Con pocos recursos y sin dónde ir, Isabella alquiló una pequeña habitación a las afueras de la ciudad, un lugar frío e impersonal que reflejaba a la perfección lo que sentía por dentro. Las paredes grises, el olor a humedad, la punzante soledad, todo parecía una extensión natural de su propio desmoronamiento. Pasé mis días intentando encontrar algún significado, alguna chispa de esperanza, pero era como intentar encender un fuego en medio de una tormenta. En el fondo, sabía que estaba viviendo el resultado inevitable de cada decisión equivocada que había tomado y que no había nadie más a quien culpar excepto ella misma. Mientras tanto, David floreció. No por venganza, no por despecho, sino porque había encontrado en sí mismo la fuerza para empezar de nuevo. Sus proyectos prosperaron, nuevos amigos entraron en su vida y, inesperadamente, comenzó a germinar un nuevo amor, discreto, genuino, sin las cicatrices del pasado. Conoció a Lara en una librería, en uno de esos encuentros fortuitos que parecen guiados por una mano invisible. Ella era diferente a todo lo que había conocido, ligera, sincera, sin los juegos y máscaras que tanto le dolían. Poco a poco, David se permitió volver a creer, no en un amor perfecto, sino en un amor real, donde no habría lugar para mentiras ni verdades a medias. Una noche, mientras caminaban de la mano por un parque iluminado por suaves faroles, David sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Una paz profunda y duradera, que no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que, finalmente, estaba donde se suponía que debía estar. Sonrió a Lara, quien le devolvió una sonrisa tímida, y, por primera vez en mucho tiempo, David sintió que el futuro, tan incierto y oscuro meses atrás, ahora le ofrecía posibilidades que ni siquiera se había atrevido a soñar. En cambio, Isabella, sola en su frío cuarto, miraba las redes sociales, viendo fotos de fiestas, reuniones, celebraciones de las que ya no formaba parte. Y fue a través de una de estas fotos que vio por primera vez a David y Lara juntos. No hubo ostentación, no hubo venganza, solo dos sonrisas sinceras, dos miradas que encontraron ternura y respeto. El golpe fue más doloroso que cualquier otra humillación pública que hubiera sufrido. Porque allí, estampada en esa simple imagen, estaba la confirmación irrefutable de que David no solo la había superado, sino que había encontrado la felicidad que ella creía que les pertenecería para siempre.
Y en el silencio de la mañana, mirando esa pantalla iluminada mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro, Isabella finalmente entendió: ciertas pérdidas son eternas, ciertas elecciones no tienen retorno y algunas traiciones no solo rompen el presente, destruyen para siempre los puentes que conectan con el futuro. Los días que siguieron al impacto de esas fotos fueron como una densa niebla en la mente de Isabella. La imagen de David y Lara sonriéndose nunca abandonó su cabeza, como una fotografía grabada en su memoria ya castigada. En la pequeña habitación alquilada, entre las cajas que nunca se molestó en desempacar, se preguntó cómo todo pudo haberse derrumbado de manera tan completa, tan irremediable. La autocompasión, que antes le había servido de refugio, empezó a dar paso a algo más amargo y más verdadero: la comprensión de que él era responsable de cada pérdida, de cada separación, de cada silencio que ahora llenaba sus insoportablemente largas noches. Pero lo que la corroía aún más era el reconocimiento silencioso y devastador de que David, ese hombre al que ella destruyó con sus propias manos, ahora avanzaba hacia un futuro que ella nunca podría seguir. Mientras Isabella se revolcaba en arrepentimientos y recuerdos amargos, David experimentaba un dilema que se arraigaba en su mente como una mala hierba. Por mucho que intentara avanzar, había una sombra persistente, una sensación persistente de que todavía había algo que resolver. El reencuentro con la felicidad, la posibilidad de empezar de nuevo con Lara, eran reales, palpables, pero en lo más profundo de su ser había una pregunta sin respuesta que lo atormentaba en las noches silenciosas: ¿hasta qué punto tenía derecho a ser feliz mientras alguien que alguna vez significó todo se hundía tan profundamente en su propio error? No se trataba de amor, ni de anhelo, sino de una compasión casi cruel, de un sentido de justicia interna que no lo dejaba del todo en paz. Era como si todavía hubiera una deuda impaga, un pedazo de historia que necesitaba un final digno, y no solo un frío abandono. Esta inquietud crecía en su pecho, alimentada por pequeños detalles de la vida cotidiana. Una noticia sobre alguien conocido que había caído en desgracia, un mensaje sin respuesta procedente de un número antiguo, un recuerdo involuntario de una risa que alguna vez fue suya. Lara notó el peso que se formaba en los ojos de David, pero, sabia y paciente, no presionó. Entendí que había que afrontar ciertas heridas de frente para que finalmente pudieran sanar. David sabía que necesitaba enfrentar este dilema antes de que envenenara la nueva vida que estaba tratando de construir. Necesitaba mirar a Isabella a los ojos una vez más, no para restaurar lo que había sido destruido, sino para sellar, de una vez por todas, el ciclo que insistía en permanecer abierto. Impulsado por esta oscura necesidad de cerrar la situación, David tomó una decisión que muchos considerarían impensable. Buscó a Isabel. No para salvarla, no para rescatarla, sino para entregarle la verdad más dura y necesaria, la verdad sobre en que se había convertido, no para los demás, sino para ella misma. Fue una misión cruel pero inevitable. Organizó una reunión sencilla y directa en un parque público donde nadie más podía oír ni interferir. No quería más intermediarios, excusas ni pretensiones. Solo quería la crudeza de la verdad desnuda, frente a la persona que una vez amó y que ahora necesitaba enfrentarse a sí mismo. Cuando llegó Isabella, ya parecía una sombra de lo que era antes. La mirada una vez vibrante ahora era opaca, la postura una vez altiva ahora estaba encorvada, casi derrotada. David la vio acercarse con una mezcla de tristeza y resignación. Había en ella una silenciosa súplica de piedad, una esperanza casi infantil de que, tal vez, él todavía la vería como antes. Pero esa esperanza fue aplastada en el momento en que David comenzó a hablar. Sin ira, sin gritos, pero con una frialdad inquebrantable, describió la ruina que ella había causado en su propia vida. Explicó cómo la traición no solo había roto un corazón, sino que había revelado la verdadera fragilidad de su esencia. Dijo que la pérdida de familiares, amigos y reputación no fue resultado de venganza o manipulación externa, sino una consecuencia natural e inevitable de quienes optan por destruir la confianza de quienes los aman. Isabella intentó interrumpir, intentó justificar, pero David levantó la mano en un gesto tranquilo que instantáneamente la silenció. No estaba allí para escuchar excusas. Estuve allí para hacerle entender, por primera vez, que el camino hacia la redención no pasaba por ser aceptada nuevamente por nadie, sino por aceptarse a sí misma tal como era ahora, alguien que necesitaba reconstruir no una relación, sino su propia alma. No hay vuelta atrás, dijo con penetrante serenidad, lo que has perdido no es el amor de los demás. Fue el respeto por ti mismo.
Las palabras flotaban en el aire entre ellos, pesadas como piedras. Cuando terminó, David simplemente se puso de pie, sin ofrecer consuelo, sin extender la mano. Dejó a Isabella sentada en el banco del parque, sola, rodeada por el sonido lejano de los niños jugando y el indiferente susurro de las hojas en el viento. Cruzó el césped sin mirar atrás, sintiéndose extrañamente ligero, como si finalmente hubiera completado un ritual necesario para exorcizar a los últimos fantasmas del pasado. No había odio en su pecho, no había resentimiento. Solo la aceptación de que algunas historias terminan dolorosamente porque necesitan enseñar lecciones que la felicidad nunca podría enseñar. Mientras David se alejaba, Isabella sintió que algo dentro de ella se rompía irreversiblemente. No fue el dolor del abandono, no fue la soledad, ni siquiera fue la vergüenza. Fue la abrumadora comprensión de que no había nadie más a quien culpar. Sin pretexto, sin circunstancia, sin excusa. Allí, en aquel banco anónimo del parque, ante la silenciosa partida de David, comprendió que la responsabilidad de su ruina recaía enteramente en ella. Y esa reconstrucción, si aún fuera posible, tendría que empezar de cero, sin garantías, sin atajos, sin nadie que la guíe. En los días siguientes, Isabella se vio sumida en una profunda crisis, donde cada acción pasada fue reexaminada a la implacable luz de la verdad. Las traiciones, las mentiras, las pequeñas desviaciones de carácter que, acumuladas, habían corroído sus cimientos. Ya no había más escondites. Cada recuerdo, cada elección equivocada, regresaba como puñales, obligándola a enfrentarse a la persona que realmente era, no a la que pretendía ser ante el mundo. En medio de este doloroso proceso, una tímida chispa comenzó a formarse, la idea de que tal vez, solo tal vez, todavía había una posibilidad de reconstruir algo de valor, aunque fuera solo para ella misma. Mientras Isabella afrontaba su solitario viaje, David y Lara continuaron construyendo su historia en silencio, con paciencia y respeto mutuo. No hubo prisas, no hubo exigencias. Cada paso fue dado con la conciencia de quien conoce los dolores del pasado y no desea repetirlos. Juntos redescubrieron el placer de las cosas simples, un paseo bajo el atardecer, un café compartido en una tarde fría, una mirada cómplice que decía más que cualquier palabra. David sabía que las cicatrices no desaparecen por completo, pero aprendió que no tenían por qué definir el futuro. Cada sonrisa de Lara era una pequeña victoria sobre el viejo dolor, una prueba silenciosa de que el amor, cuando es verdadero, no requiere perfección, solo presencia y sinceridad. Y así, mientras uno reconstruía su mundo a partir de una dolorosa ruina y el otro renacía en una nueva vida de posibilidades, el tiempo, implacable y justo, siguió su curso. Pero aún quedaba un último giro reservado a esta historia, una última elección por tomar, que definiría definitivamente el destino de todos ellos. Los días posteriores al último encuentro entre David e Isabella estuvieron llenos de una extraña quietud, como si ambos estuvieran atrapados en burbujas diferentes, siguiendo líneas paralelas que nunca volverían a cruzarse. David, con la serenidad de quien ha terminado un ciclo, se dedicó más intensamente a sus nuevos proyectos y a su relación con Lara, pero aún flotaba sobre él un sutil peso, algo que no era ni culpa ni arrepentimiento, sino una especie de luto silencioso por la historia que era, por la parte de él que murió junto con el pasado. No hablaba de eso, ni con Lara, ni consigo mismo en sus pensamientos más íntimos, pero ciertas noches, mientras caminaba solo por su habitación, sentía que había algo aún por terminar, una lección que necesitaba ser comprendida completamente antes de poder finalmente liberarse. Lara, con su delicada intuición, notaba los momentos en que él se encerraba en sí mismo y, en lugar de presionarlo, simplemente lo recibía con su presencia tranquila, como si entendiera que algunas batallas deben librarse en el silencio de su propia alma. Ella no fue un reemplazo, nunca fue tratada como un parche para viejas heridas. Era una historia nueva, escrita con sus propias palabras, pero David sabía que, para vivirla plenamente, necesitaría resolver en su interior los restos de ese pasado que insistían en perseguirlo en fragmentos de memoria. Isabella, en cambio, estaba experimentando una transformación más dolorosa y profunda. El orgullo, alguna vez tan presente en su postura, ahora había desaparecido por completo. Vivir aislada, sin las máscaras sociales que la protegían, la obligó a enfrentar versiones de sí misma que antes prefería ignorar. Pasé las noches entre libros de autoayuda, intentos frustrados de meditación, cartas que nunca envié y que rompí entre lágrimas. Se culpaba, se odiaba, pero poco a poco,
en medio del dolor, empezó a aceptar que el primer paso hacia cualquier redención sería la humildad de reconocer, sin excusas ni artificios, en quien se había convertido. Fue durante este periodo oscuro que Isabella hizo un gesto de valentía que ni siquiera ella sabía que era capaz de realizar. Buscó un terapeuta, no para deshacerse de la culpa, sino para comprender dónde exactamente había empezado a perderse. Las sesiones fueron dolorosas, llenas de silencios incómodos y verdades difíciles de afrontar, pero por primera vez dejó de buscar culpas fuera de sí misma. Comprendió que la traición, el engaño, la destrucción de su propio mundo, no habían comenzado cuando conoció a otro hombre, sino mucho antes, en pequeñas decisiones cotidianas, en la forma en que descuidaba sus propias verdades y tenía expectativas poco realistas sobre la vida y el amor. Mientras Isabella se sumergía en su silenciosa reconstrucción, David recibió una invitación inesperada. Una entrega de premios a proyectos sociales en los que estuvo nominado, gracias al trabajo voluntario que había realizado en los meses posteriores al divorcio. Junto a Lara, quien alentó su deseo de devolver al mundo parte de la bondad que creía haber perdido, David aceptó participar, sin imaginar que este evento traería un giro final e inesperado. La ceremonia fue elegante, en un salón acristalado bajo las estrellas, con un ambiente luminoso y de celebración. David, de la mano de Lara, sintió que se trataba de un reconocimiento no solo al trabajo realizado, sino también a una transformación interna que pocos podían comprender en su totalidad. Fue en medio del evento, mientras caminaba por los pasillos iluminados, que David divisó a Isabella a lo lejos. Era diferente, muy diferente. Más delgada, con el pelo recogido sin pretensiones, vestida con ropa sencilla, sin maquillaje, sin ningún intento de impresionar o enmascarar quién era. Estuve allí como voluntaria, ayudando a organizar el evento, limpiando discretamente las mesas, arreglando las sillas, repartiendo folletos. Cuando sus miradas se encontraron, hubo un momento de silencio absoluto, un reconocimiento mutuo de la distancia insalvable que ahora existía entre ellos. Isabella no intentó acercarse, no intentó iniciar una conversación, no hizo ningún gesto que delatara arrepentimiento o desesperación. Él simplemente asintió levemente, en un gesto de respeto silencioso, antes de regresar a su trabajo. David, a su vez, sintió una paz inesperada. No había ira ni lástima, solo la comprensión madura de que cada uno estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Él al lado de Lara, caminando hacia nuevos comienzos, ella, reconstruyéndose a partir del suelo que ella misma había elegido para caminar. La noche continuó pacíficamente, pero llena de significados ocultos. En un momento de descanso, mientras tomaban un café en un rincón más privado, David y Lara hablaron de encuentros inesperados y de las ironías de la vida. Lara, con su serena sabiduría, se limitó a decir que el pasado sirve para enseñar, no para aprisionar. David, al oír esto, sintió por primera vez que por fin la página estaba pasando sin esfuerzo, sin necesidad de empujones ni negaciones forzadas. Esa mañana, mientras conducía a casa con Lara dormida en el asiento de al lado, David reflexionó sobre la complejidad del perdón, no el que se ofrece con palabras o gestos públicos, sino el interno, silencioso, que permite ver el dolor como parte de la propia historia, sin envenenar lo que está por venir. Entendió que perdonar a Isabella no significaba olvidar o minimizar lo que hizo, sino aceptar que ella también era humana, falible y que, en algún nivel, ya estaba pagando el precio de sus errores de la manera más dura posible, viviendo las consecuencias de sus propias decisiones. Al mismo tiempo, Isabella, terminando su turno de voluntaria, caminaba lentamente hacia su casa, con una extraña sensación de alivio y melancolía mezcladas. Por primera vez en meses, sentí que tal vez, solo tal vez, había una pequeña chispa de redención posible, no a través de la aprobación de los demás, sino a través de la oportunidad de ser alguien mejor que antes. Sabía que el camino sería largo, solitario y sin garantías, pero, extrañamente, eso ya no la asustaba tanto como antes. Cuando finalmente llegó a su pequeña habitación alquilada, se tumbó en la fría cama y, en lugar de hundirse en lágrimas como tantas otras noches, simplemente se permitió estar en silencio, escuchando su propia respiración. Era débil, frágil, pero estaba viva. Y por primera vez en mucho tiempo, aceptó que tal vez esto fuera suficiente para empezar de nuevo, paso a paso. La semana siguiente, la vida volvió a su ritmo normal. David y Lara, ahora aún más conectados, comenzaron a planificar un pequeño viaje, una escapada a la costa, donde perderse por las playas desiertas y redescubrir la sencillez del presente.
Isabella, por su parte, se apuntó a un curso nocturno y decidió volver a estudiar, no para impresionar o competir, sino para sí misma, para reconstruir algo interno que ninguna aprobación externa podía proporcionarle. Y así, cuando las estaciones volvieron a cambiar, llevándose consigo las hojas muertas del otoño y trayendo la tímida promesa de renovación, cada uno siguió su propio camino. No hay camino perfecto, no hay camino sin dolor, sino caminos verdaderos, recorridos con la conciencia dolorosa y liberadora de quien afrontó sus propios abismos y eligió seguir adelante, aunque sus pies todavía temblaran a cada paso. El tiempo, siempre impasible, siguió su curso, arrastrando los últimos restos de lo que una vez fue y moldeando nuevas realidades para quienes sobrevivieron a la tormenta. David, ahora totalmente inmerso en su nueva vida, veía cada amanecer como una confirmación silenciosa de que había tomado la decisión correcta de seguir adelante sin cargar con los fantasmas del pasado. Su relación con Lara floreció orgánicamente, sin prisas, como un árbol que crece fuerte porque sus raíces fueron plantadas en tierra real. Las cicatrices que llevaba no habían desaparecido, sino que se habían convertido en marcas de sabiduría, recordatorios silenciosos de todo lo que tuvo que afrontar para finalmente encontrar la paz. Junto a Lara, David descubrió un tipo de amor que no estaba hecho de promesas ilusorias ni de expectativas asfixiantes, sino de libertad mutua, respeto profundo y pequeñas alegrías que, sumadas, construían una felicidad serena y duradera. Cada sonrisa compartida, cada cómodo silencio entre ellos, era una celebración del arduo viaje que lo había llevado hasta allí. Isabella, a su vez, recorrió un camino seco y solitario que pocos tienen el valor de recorrer. Abandonada por la sociedad que una vez la aplaudió, olvidada por los amigos a los que ella misma alienó, se vio obligada a reconstruir no solo la imagen pública que tanto valoraba, sino algo mucho más difícil, su propia alma. El trabajo voluntario, las clases nocturnas, las interminables sesiones de terapia, todo fue un esfuerzo continuo por reaprender lo que significaba ser alguien digno de respeto, aunque ella misma dudaba a menudo de su capacidad para redimirse. Las madrugadas todavía eran pesadas, llenas de pensamientos que martillaban su conciencia sin descanso, pero, poco a poco, Isabella aprendió a no victimizarse. Acepté que el dolor era necesario, que la vergüenza era parte del proceso de crecimiento, que cada lágrima derramada era un ladrillo colocado en la reconstrucción de un yo destrozado. Y así, a pasos pequeños y tambaleantes, siguió adelante, sin garantías, sin aplausos, sin promesas fáciles. Un año después de aquel fatídico encuentro en el parque, un hecho inesperado llevó a los tres personajes centrales de esta historia al mismo espacio por última vez. Una exposición de arte local, organizada para recaudar fondos para proyectos sociales, donde terminaron conociéndose David, Lara e Isabella, por caminos completamente diferentes. La vida, con su cruel sentido de la ironía, parecía querer cerrar el ciclo definitivamente. David y Lara caminaron de la mano entre las obras expuestas, sonriendo discretamente, compartiendo comentarios e impresiones como dos amantes que habían aprendido a respetar el tiempo y el espacio del otro. Isabella, ahora parte del equipo de apoyo del evento, vestía ropa sencilla y discreta y se movía con la confianza silenciosa de alguien que ya no busca miradas de aprobación. Cuando los tres finalmente se vieron, hubo un momento de pesado silencio, como el último suspiro de una historia a punto de ser enterrada para siempre. David, con un movimiento casi imperceptible de cabeza, saludó a Isabella. Ella le devolvió con una sonrisa comedida, sin la altivez que tenía antes, sin la vergüenza paralizante que la había dominado meses atrás, solo con la tranquila aceptación de quien sabe que ciertas cosas no se pueden cambiar, solo comprender. Lara, una aguda observadora, apretó ligeramente la mano de David, sin celos ni sospechas, solo un sutil recordatorio de que el pasado, por mucho que hubiera moldeado el presente, ya no tenía poder sobre ellos. Esa noche, Isabella caminó sola hasta la orilla del río que atravesaba la ciudad. Se sentó en un banco de madera, abrazándose las rodillas, y miró el agua oscura y silenciosa. No hubo lágrimas, no hubo lamentos. Finalmente, comprendió plenamente que no podía borrar los errores que había cometido, pero podía decidir qué hacer a partir de ahí. Y, en ese momento de absoluta soledad, decidió que no solo la definirían sus caídas, sino también su capacidad de levantarse, de persistir, de transformar el dolor en aprendizaje. Isabella sabía que nunca recuperaría lo perdido, que nunca más tendría la oportunidad de reescribir su historia con David, pero también sabía que, en el fondo, sobrevivir ya era una forma de victoria. David y Lara, al regresar a casa esa noche,
Hablaron largamente sobre los reencuentros, sobre el perdón, sobre cómo el tiempo convierte hasta las cicatrices más feas en recuerdos lejanos. David, mirando el cielo estrellado mientras conducía, sintió una profunda gratitud por la oportunidad de empezar de nuevo, por la posibilidad de experimentar un amor construido no sobre la ausencia de defectos, sino sobre la plena aceptación de ellos. Lara, con su risa ligera y su tranquila sabiduría, fue el recordatorio constante de que a veces el sufrimiento es el precio necesario para que algo verdaderamente bueno florezca. La historia de David e Isabella no terminó con gritos ni grandes revelaciones dramáticas. Terminó con lo que realmente importa, la aceptación de la realidad, el crecimiento a través del dolor, la libertad que se encuentra en la capacidad de seguir adelante sin cargar cargas innecesarias. Y si hay una lección que aprender de todo esto es que las traiciones, por devastadoras que sean, también contienen la semilla de transformaciones profundas. Que las elecciones, buenas o malas, den forma al camino que tomamos. Y que, al final, somos los únicos responsables de lo que nos hemos convertido. Con esta historia queremos recordar a todos los presentes que nuestro canal no apoya, bajo ningún concepto, ningún tipo de traición. Las historias que contamos son ficciones creadas para mostrar cómo las decisiones equivocadas pueden destruir vidas, familias y sueños. Y lo más importante, reforzar que la lealtad, el respeto y la honestidad son los verdaderos cimientos de cualquier relación sana. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión sobre esta historia en los comentarios. ¿Qué te pareció el final? ¿Crees en las segundas oportunidades? Realmente queremos saber qué piensas. Y por supuesto, si te gustó esta historia, suscríbete al canal para seguir narrativas más intensas como esta. Historias que despiertan emociones y nos hacen reflexionar sobre la vida, las elecciones y las consecuencias de nuestros actos. Muchas gracias por estar con nosotros hasta el final. Hasta la próxima historia.